Oye bien, aleluya, gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Abra su Biblia. Amén. Hechos capítulo 5, verso 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dios bendiga a los que ya se están conectando, los que ya están escuchando este audio, a los que nos van a escuchar y a los que nos siguen por las redes. Aquí estamos en el primer culto del campo en Villa Valencia. Leemos la palabra del Señor honrando a los tres grandes padres, hijos y la iglesia que se va con Cristo. Dice: amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la tierra, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora de la noche te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar y poder, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, exponer tu palabra. Señor, en tus manos encomendamos este lugar, este tiempo. No pretendemos, Señor, hablar palabras de sabiduría humana, sino una palabra que venga revelada por tu Santo Espíritu. Háblanos en esta noche, que te escuchamos, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar en esta noche. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay algo que debemos meditar. En el verso 11 me llama la atención algo. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oigan, óigase bien. Estamos en un tiempo que es necesario que nosotros, la iglesia,
Y los que oigan esta palabra, que sepan que cuando somos conocedores de la verdad y estamos seguros que somos parte del cuerpo del Señor, que pertenecemos ya a esa iglesia, el cual ya compró con su sangre, que cuando actuamos mal e incorrectamente, morimos. Estamos muertos. Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Y es por eso que en este último tiempo es necesario identificarnos con Él a la luz de la palabra. Hace 2 o 3 noches atrás recibíamos un mensaje de un hermano en Costa Rica, y si me está escuchando sabe que es verdad. Él me hacía una pregunta, y una de las maneras ahora que yo le entro a alguien, aún siendo cristiano, le hago preguntas como esta: ¿ya tienes el sello del Espíritu? ¿Y qué es eso, pastor? No, te pregunto. Le di el texto base, y cuando tú lo leas, tú me explicas qué has entendido. Y el hermano al rato me llama, me manda otro mensaje y me dice: ya entendí. Entonces ahora sí podemos hablar. Porque en este último tiempo, una de las garantías que siempre lo hemos dicho, y la Escritura nos respalda, que para heredar la patria celestial, primero el arrepentimiento, y tras del arrepentimiento viene el sello del Espíritu. Por eso decíamos que hay muchos conceptos erróneos en la entidad del Espíritu Santo. Lamentablemente tenemos una cantidad de gente, aún predicadores, evangelistas y miembros de congregaciones, que aún todavía desconocen quién es el Espíritu Santo. Y muchos dicen: es la tercera persona de la Trinidad. Yo no lo dudo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Además de ser, ese es un buen concepto, pero debemos de tener un concepto base y sólido. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Amén. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal que Dios pone a disposición para los seguidores de Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Igual, hoy me preguntaba un hermano que se va a casar, tiene 30 y pico de años y anda de novio, y me hace una pregunta: ¿qué es más importante? Me dice él. Pastor, ya que lo veo, ¿el casamiento eclesiástico o el casamiento civil? Te voy a responder a la luz de la Biblia, le digo. Ajá. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Tanto. ¿Has hallado en las Escrituras a alguien que se ha casado por el eclesiástico? ¿Por la iglesia, como decimos nosotros? No. Entonces, la Biblia no respalda esas actividades que hoy se hacen y que un día nosotros la hicimos. Tus argumentos, mis conceptos, tus conceptos salen sobrando. Si la Biblia no nos respalda, entonces estamos errados. Porque la Escritura
la palabra de Dios es la guía del cristiano. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el líder. Ellos son hombres mortales. Pero la palabra de Dios es la fuente de vida del cristiano. Es el ancla, le decimos ahora. Por eso la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la entidad del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la Biblia? Podemos tener muchos conceptos, pero ¿qué dice la Biblia? Los conceptos y mi concepto salen sobrando. Dicho de una manera sencilla, voy a responder a esa pregunta de una manera sencilla. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice y enseña que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Por eso todo aquel que se identifica como cristiano, pero es un mentiroso, es un borracho, es un embustero, un tramposo, y dice que es cristiano, porque la palabra cristiano es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Amén. Y por cuanto el cristiano es sellado por el Espíritu Santo. Así lo habla Pablo en el capítulo 1, verso 13. Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos sellados por su Espíritu Santo. Y es por eso que la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona divina, un ser con una mente, con emociones y con voluntad. Amén. Por eso, el hecho de que el Espíritu Santo es Dios se ve claramente en muchas partes de las Escrituras, incluyendo en Hechos capítulo 5, cuando leímos allá en el verso 3, dice ahí la palabra, y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuando usted miente, ¿a quién le miente? Si usted dice ser cristiano. Y cuando usted miente, cuando usted hace algo incorrecto, no le miente al hombre, le miente a Dios. Y Ananías y Zafira, ¿delante de quién estaban? Delante de Pedro. Amén. Y por eso, ¿y quién es el instigador a mentir? ¿Y quién dice que si la mentira, una mentira blanca, una mentira piadosa? Mentamos ya. No existe mentira piadosa, ni existe mentira blanca. Mentira es mentira, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Esto no es como nos enseñó la religión. Ladrón bueno y ladrón malo. No hay ladrón bueno y no hay ladrón malo. Ladrón es ladrón, y los ladrones tampoco heredarán el reino de los cielos.
Por eso, estos versículos que leímos ahorita, en Hechos capítulo 5, versos 3 al 4, Pedro confronta. ¿A qué está haciendo Pedro ahí? Está confrontando. A muchos en este tiempo no nos gustan que nos confronten. No nos gusta que nos digan la verdad. Nos incomoda. Pero aquí Pedro está confrontando a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo. Y le dice que él no había mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está la respuesta. Sencilla. El Espíritu Santo es Dios. Y muchos hermanos evangélicos, sin darse cuenta, han caído en blasfemia. Y dice la Biblia que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice que no va a ser perdonado ni en esta ni en la otra. Oiga, oiga qué terrible. Por eso es una evidencia o es una evidente declaración de que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y muchas veces hemos caído en esa blasfemia y hemos llegado a mentirle a Dios. Amén. Y Gálatas capítulo 6 dice que Dios no puede ser burlado. Por eso, amigo, hermano, este camino no es fácil. Esto no se trata de solo de hablar lenguas y gritar, pegar un brinquito para Jehová, hablar 4 disparates por ahí, pegar 4 gritos. No. Este camino es angosto. Si el evangelio fuera como hoy lo están predicando, no hubieran muchos evangélicos hoy en día. Así es. Si el evangelio fuera conforme a las escrituras, conforme a la dirección del Espíritu Santo, hoy no hubieran muchos cristianos. Estoy seguro. O estoy muy seguro. Pero lamentablemente se ha caído en blasfemia, pero es porque también en este último tiempo la apostasía ha invadido muchas congregaciones cristianas y han llevado a blasfemar contra el mismo Dios. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios, porque Él posee los atributos o características del Espíritu. Por ejemplo, por su presencia se ve. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. Verso 7 y verso 8. Oiga lo que dice el salmista. Hace una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás.
Si tomare, dice el 9, si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amén. También, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, y para eso que eso se nos ha olvidado a la iglesia en este tiempo. Se nos ha olvidado que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está donde se le invoca, ahí está Él. Esos son uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos que Satanás no lo puede hacer. Por eso, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Ahora venga conmigo al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2, versos 10 y 11. Dice Primera de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Está escuchando? Cuando Pablo dice a Dios nos reveló por medio del Espíritu Santo, Dios revela por medio de su Espíritu Santo, Dios revela su verdad. ¿Está escuchando? Me decía ese hermano en Costa Rica: pastor, usted me dejó atónito con esto. Hasta ahora que oigo a alguien que me dice si tengo el sello del Espíritu. Primer pastor que me dice eso, me dice. Y es por eso que vamos a ver a muchos evangélicos que no entienden las Escrituras. ¿Por qué no la entienden? Porque la Escritura es revelada, una verdad es revelada, un misterio es revelado por su Espíritu, no por el mismo hombre. Por eso Pablo dijo que un carnal no puede discernir lo espiritual. Por eso vamos a ver mucha gente que no entiende las Escrituras, y no es porque no pueda entenderle, es que para que el Espíritu de Dios pueda venir a nosotros, tiene que haber primero un arrepentimiento, para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y Él nos revele su palabra. Amén. Por eso, aquí vemos cuando Pablo escribe su primera carta, vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. La omnisciencia. ¿Por qué omnisciencia? Porque lo dice bien claro. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? La pregunta es, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el verso 11? Léalo.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cómo llegué a saber esto yo? ¿Cómo ha llegado usted a saber esto? No es porque usted estudió teología, o no es porque usted tiene un apellido, o porque tiene elocuencia. No, no, no. Hoy en día, en este tiempo final, tenemos gente sin espíritu, pero con elocuencia. ¿Entendiendo? Tenemos gente con elocuencia, pero sin el espíritu. O sea, te habla bonito, pero no tiene el espíritu. Pastor, ¿y eso es posible? En la iglesia tenemos a un hombre llamado Apolo. Tenía mucho conocimiento de la escritura. Este hombre era, vamos a Hechos capítulo 19. Vamos a ver si. Oiga, 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, hallando ciertos discípulos. Le dijo, oiga, ¿quién pregunta? ¿Quién andaba predicando? Apolo. Y llegó Pablo. Y vino Pablo a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, le hizo una pregunta. Y es lo que yo le pregunto cuando alguien que dice llamarse cristiano me hace una pregunta. Porque no voy a hablar con alguien, porque dice la escritura que el carnal no va a entender lo espiritual, ni el espiritual va a entender al carnal. Amén. Entonces, por eso ahora yo hago esa pregunta cuando alguien me quiere. Entonces, aquí, mire lo que le dice a Pablo. En el verso 2, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces, ahí podemos ver que andaba un predicador y aún no sabía qué era eso. Y es lo que me pasó, la experiencia que tuve ahorita, hace 2 días atrás, con ese hermano. ¿Usted es sellado con el Espíritu? ¿Y qué es eso, hermano? Hay hermanos dentro de nuestras iglesias evangélicas que por ahí andan hablando lengua y andan danzando según ellos en el Espíritu, pero su fruto dicen otra cosa. Y eso nos lleva a blasfemar contra el Espíritu Santo.
Y la Biblia dice que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, como eso es lo que nos han enseñado, de que si no hablamos lengua o no danzamos, no tenemos al Espíritu Santo. Pero en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, ahí vamos a ver, vamos a leer los frutos del Espíritu. Una cosa son los dones y otra cosa son los frutos. Por eso el maestro dijo, por su fruto los conoceréis, no por los dones. Porque muchas veces somos muy carismáticos. Usted no ve gente que no es cristiana, pero es bien dinámica, bien carismática. Son dones. Usted ve gente mundana, bien activa, bien elocuente, bien preparado, son muy inteligentes, pero es que Dios así lo dotó, pero no quiere decir que tengan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se obtiene nada más con el arrepentimiento, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, amén, y arrepintiéndonos. De otra manera no podemos obtenerlo, porque Él no mora en vasos sucios. Y ese es el problema en este último tiempo, que necesitamos al Espíritu Santo para discernir, entender lo que estamos oyendo en la radio, en la televisora, por el internet. Necesitamos para que el Espíritu Santo nos dé testimonio de lo que estamos escuchando, si es verdad o es mentira. Amén. Por eso, cuando leíamos 1 Corintios 2, 10 al 11, vemos ahí la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Amén. Podemos reconocer o conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque Él posee una mente. El Espíritu Santo posee una mente, posee emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y el Espíritu Santo conoce. Mire lo que dice 1 Corintios 2:10, mire lo que dice. Leamos bien. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo está diciendo? Porque el Espíritu todo lo escudriña, entonces Él nos conoce. Él nos conoce. Amén. Él nos conoce. Amén. El Espíritu Santo también lo podemos contristar cuando cometemos o violamos su santidad. ¿Y cómo violamos su santidad? Cuando hay rencor, cuando hay envidia, cuando hay cizaña, cuando hay pensamientos incorrectos en la mente. Amén. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo contristamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él tiene sentimientos, que por eso Él se contrista, porque le diríamos ¿qué? Sus sentimientos. Porque usted y yo, cuando nos dicen algo que no está bien, ¿cómo nos sentimos? Mal. Así se siente Él, mal, cuando violentamos su santidad. Amén. Entonces, caemos en blasfemia, caemos y contristamos al Espíritu. Efesios 4:30. Oiga lo que dice. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no contristéis
contristéis al Espíritu Santo, oiga, de Dios, no es suyo, al Espíritu Santo de Dios, óigame, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿A quién le está escribiendo esa carta Pablo? A la iglesia de los Efesios. Y hoy le está diciendo a usted, mi amigo, mi hermano, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire lo que dice el 31. Oiga lo que dice. Lea lo que dice el verso 31. Quítese de nosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Y cuántos que dicen ser cristianos y maldicen al vecino? Amén. Por eso el Espíritu intercede por nosotros. Amén. Romanos 8:26. Dice Romano, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso, mi amado hermano, cuando usted oye que alguien está decretando, está declarando, hoy la doctrina que hoy se mueve en muchas congregaciones evangélicas, donde se paran y decretan. La palabra decreto es una palabra de ordenanza. ¿Y quiénes somos nosotros para ordenarle al Espíritu Santo? Por eso nosotros debemos de pedir conforme la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo, escribiendo la carta a los romanos, le habla bien claro. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Miren lo que dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Está escuchando? Conforme a la voluntad. ¿Y cuántas veces estamos escuchando a muchos líderes orando de una manera como ordenándole a Dios que haga las cosas? Yo quiero que ores por mí. Hermana, vamos a orar. Y vamos a decretar la palabra. Vamos a creer que Dios la va a sanar. Y si Dios está tratando con aquella persona, y nosotros queremos que detener el trato que Dios está haciendo con aquella persona. Por eso siempre debemos de orar conforme a la voluntad del Señor. Mucha gente me llama, yo he orado por muchas personas
Y yo cuando oro le digo, hermano, vamos a orar. Y en mi oración yo le digo, Señor, haga tu voluntad. Porque yo desconozco la voluntad de Dios. No sé si es que Dios está tratando con aquella persona. Y ya vengo yo. Hay un propósito. Como ahorita. Ahorita Israel, Irán, Rusia, China, países están preparándose ya. Y supuestamente ayer Israel estaba en alerta roja, preparado. Pastor, oremos y declaremos y decretemos que no va a pasar nada. Hermano, eso está en la Biblia. Yo no lo puedo parar. Está escrito. Yo no lo puedo parar. Ya. Tenga misericordia, Señor. Es lo que podemos pedir. Pero ordenarle a Dios, nunca. Porque iríamos en contra de la voluntad del Señor. Amén. Por eso, el Espíritu es Dios. Y es la tercera persona en la Trinidad como Dios. El Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero, como consolador, tal como lo prometió Jesús. Allá en Juan 14, ¿qué dice Juan 14? Por eso vamos a ver un montón de evangélicos frustrados que cuando les decretan o les declaran y aquello no se cumple, se frustran. Porque no entienden. La Biblia a mí me enseña que Dios tiene el control de todo. La Biblia a mí me enseña que una hoja de un árbol no se mueve si no es su voluntad. La palabra de Dios a mí me enseña que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios, nos sucede para bien. O sea, en otras palabras, nada nos sucede para mal a los que amamos a Dios. Escuche bien. A los que amamos a Dios, nada nos sucede para mal. Aunque a nosotros nos parezca que no está correcto humanamente hablando, pero ante Dios Él es perfecto, Él no se equivoca. Por eso cuando leemos en Santiago capítulo 1, mire lo que Santiago dice: tened por sumo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas. Pero vienen los superpastores o los superlíderes y empiezan a declarar, a decretar y a decirle a los hermanos: hermanos, tenga fe, crea que Dios la va a restaurar. No, hay que gozarse. Porque en medio de las pruebas, ahí está el trato de Dios contigo, ahí está el trato de Dios conmigo, ahí está el trato de Dios con todo aquel que Él ama. ¿Verdad que es difícil pensar, creer que yo me voy a gozar cuando estamos pasando por un momento duro de la vida? Tener por sumo gozo. Oiga lo que dice la Biblia, es contradictorio. ¿Cómo es esto? Pero es que esto solo lo entiende lo espiritual. Esto no lo va a entender un carnal. Esto solo lo entienden los espirituales. Por eso, el Espíritu Santo toma decisiones. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7. Leímos Juan, ¿verdad? ¿Ah? ¿No lo leí? Juan 14, 16. 14, 16. ¿Qué dice?
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro, ¿qué? Consolador. ¿Para qué? Esté con vosotros por 8 días, por 2 días, por un rato, para siempre. Para siempre. Él no se va. He escuchado predicadores agarrar aquel Salmo 50, donde leemos ahí, donde David le dice en el verso 6, si no me equivoco, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y muchos evangelistas en este tiempo agarran ese texto y lo aplican al pueblo, a unos pastores, aplican ese texto a la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Eso me dice. Hoy escuchaba un debate acerca del infierno entre 2 escatólogos, un escatólogo católico y un escatólogo evangélico. Y el escatólogo católico le dice al evangélico, porque al evangélico se le olvidó un texto bíblico. Hermano, no me acuerdo del texto. Y le dice el escatólogo, qué vergüenza que tú siendo pastor no te acuerdes de esos textos. Mira, hermano. Y esa es una vergüenza también para aquellos que predicamos y no sabemos ni lo que estamos predicando, porque de repente alguien de los que venga a este lugar se puede parar y me puede confrontar. Y es por eso Pablo le dice al joven Timoteo, procura presentarte aprobado delante de Dios. Por eso hay que saber. Por eso no ve que la mayoría de líderes evangélicos casi no enseñan en las iglesias. Ellos llegan y pegan 4 patadas y 4 gritos, llenan a la gente de emociones, pero no los instruyen en el camino, no les instruyen con la verdad, porque no se preocupan por aprender, sino por llenar las 4 paredes. Y aquí no estamos interesados en llenar las 4 paredes. Aquí si vamos a discipular 2, pues 2 vamos a discipular. Porque eso es lo que nos mandó el Señor. Ir y predicar este evangelio, Mateo 28. Y hacer discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz. Un estudiante que está aprendiendo a seguir las huellas del maestro. Amén. No la de una misión, no la de una denominación, no la de una religión, porque ni las denominaciones ni las religiones murieron por el hombre. Amén. Sino un Cristo de la gloria. Por eso, ahí está Juan 14, 16. Ahora, mire, Juan 16, 13. ¿Qué dice? Oiga lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces la iglesia, yo por eso a muchos les digo también, yo soy un pastor, pero soy un pastor, como dijo Pablo, un administrador de las cosas de Dios, no dueño, ni señor. Soy un administrador. A los pastores se les ha olvidado que somos administradores de los bienes de Dios. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Que hay muchos que Dios los ha puesto como administradores, pero no han sabido administrar. Pero un día
se van a presentar delante del príncipe de los pastores y ahí va a ser el crujir y el chillar de dientes. Por eso vamos a ver las tragedias que hay en muchas congregaciones, que el pastor se llevó a la secretaria, el pastorcito se llevó al fulano, se robó esto, se llevó aquello. ¿Por qué? Porque el que lo puso no era un buen administrador. Eso es como cuando usted maneja una empresa. Y las cosas de Dios tienen que saberse llevar bien. Porque nosotros somos administradores responsables de los bienes del Señor. Y uno de los bienes más importantes de nuestro Señor son las almas que vienen a los pies de Él. Por eso, esto es delicado. Esto no es fácil. ¿Se acuerdan cuando a Pedro Jesús le dijo: Pedro, apacenta mis ovejas? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, le dice primero. Apacenta mis ovejas. Y le vuelve a decir al ratito: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabe cuál es la interpretación de ese pasaje ahí? Que Pedro entendió de que apacentar las ovejas no era fácil. Y hoy en día, tristemente, cualquiera se nombra pastor, pero no se está dando cuenta que apacentar las ovejas de Dios es muy delicado. Es muy delicado. Pero como en los últimos tiempos, la Biblia dice que Satanás va a vestir a sus ministros como ángeles de luz. Y aún engañarán a los escogidos. Y es por eso que es necesario que usted, mi amigo que vino hoy, vecino que esté escuchando, entienda quién es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a Juan 14, 26. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Ah, no, estoy leyendo el 24, perdón, 26. En aquel día, Juan 14, 26, perdón, sí. Entonces ahí está. Más, ¿de qué sirve el Espíritu? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día? Hermanos evangélicos, no cristianos. Porque el cristiano verdadero sabe que dentro de él hay un consolador. ¿Y qué es lo que hace? Se arrodilla y habla con él para que lo consuele. Pero no se le encarrera a contarle el problema al vecino. Porque mañana te peleas con el vecino y el vecino te lo va a sacar en cara. Te lo va a restregar. Porque en este mundo no hay amigos. Lo que hay es conocidos. En este mundo no hay nadie bueno. Por naturaleza todos somos malos. Hay uno que consuela, que restaura, que ayuda y que levanta, y ese es el Espíritu de Dios. Por eso, vamos a Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es importante. Porque si aquel hombre está hablando de parte de Dios, el Espíritu de Dios que esté en aquel hombre le va a dar testimonio a su espíritu que está dentro de que ese hombre es de Dios.
Amén. Por eso. Así que mi amado amigo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y el Consolador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Por eso Él dice, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Así que yo espero, mi amigo que se conectó, David, Rizo, Alman, Caridad, Araceli y David, sepan que si ustedes son cristianos, dicen llamarse cristianos, o se identifican como cristianos, pero están viviendo una doble vida, ustedes no son cristianos. Ustedes lo que están es blasfemando, se están metiendo a problemas con Dios. Porque todo espíritu, toda blasfemia, perdón, todo pecado, perdón, será perdonado. Pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Pedro le dio miedo. Pedro sintió temor. Pero hay unos que andan que rascan como gallina en pavimento por ser pastor. Pero más no saben el problema que se está metiendo. Más no saben lo delicado que es pastorear. Esto es delicado, se trata de almas, de vidas. Por eso dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van a ir al mismo hoyo. Por eso siempre mi consejo es para los hermanos que están lejos y nos llaman y nos preguntan, pastor, busque una iglesia donde el pastor les enseñe con la Escritura, les hable con la Escritura, que el tiempo de los servicios de esa congregación sean enseñanza, no sea gritos, emociones. No, yo sé que hay que tener un tiempo de gozo, de alegría, pero también hay que recibir palabra. Amén. Hay que buscar y buscar con dirección del Espíritu que nos confirme que lo que se está hablando, se está escuchando, viene de Dios. Así que en esta noche, hasta aquí la dejamos. Y si es la voluntad de Dios, el próximo miércoles estaremos hablando. Ahora que ya sé quién es el Espíritu Santo, entonces la pregunta viene: ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Ahora esa es la otra pregunta, pero esa se la vamos a responder el otro miércoles, amén. Para que venga y invite a su amigo, al vecino, y le diga, mira, ¿o está oyendo? Ahora vamos a saber, ahora ya sabemos quién es el Espíritu Santo, es Dios. Ahora, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a recibir? Bueno, se la dejamos, si es la voluntad de Dios, para el próximo miércoles. Póngase sobre sus pies, querido Padre que estás en gloria. En esta noche gracias le damos por los hermanos que nos escucharon, se están conectando, se conectaron. Por los amigos que vinieron esta noche, por los hermanos, gracias porque has hablado de nuestras vidas, porque aún todavía, Señor, aunque nosotros quizás hemos estudiado este tema, pero muchas veces se nos ha olvidado, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, eres tú mismo, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Así que Dios bendiga a los que nos escucharon. Dios bendiga a cada uno de ellos, a los que van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús.